His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Through the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of giving his message in English this morning. Hermanos, el pastor David Kisber va a estar leyendo su mensaje en inglés, así que los hermanos latinos, por favor, conectarse con el sistema de interpretación. Queremos que estén todos listos. Tal vez no estaban listos porque pensaban que ibas a hablar en español. Así que the message is in English, y los hermanos, por favor, conectarse ahora para empezar el mensaje. Bienvenido, hermano David. Welcome, brother David. Dear brothers, Queridos hermanos, greetings of your brothers and recibid sisters in the los Bible bienvenidos Presbyterian Church de in los La Paz, hermanos Bolivia. en La Paz, Bolivia, de la Today Iglesia also I Presbiteriana. want to say Hoy día hello también quiero in my decirles native language, hola en mi Spanish lenguaje and original, Aymara. español y aymara. Hermanos, hermanas en la fe, reciban un fraternal saludo de sus hermanos de la Iglesia Presbiteriana Bíblica
en La Paz, Bolivia. Es un gozo y es un privilegio estar en este congreso. Now in my Aymara Ahora language, en mi lenguaje aymara, la cual yo no podré traducir. Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayasti, Apanitua, Mahacha Arunta, La Paz, Marcata, Tatitun Sutipharu, Humataki, Nayas, San Humataki, Mahacha Hayaya, La Paz, Marcata. Before to present my Antes que issue, presento my mi friend of mine, sermón, Reverend David Horta, un amigo mío, sent reverendo Horta, greetings él mandó on our brothers saludos and sisters de of the otros Independent hermanos Methodist de Church. la Iglesia Independiente I'd Metodista like de to Chile. read these greetings Me gustaría about leer the estos Independent Methodist Church of Chile. The letter says, este mensaje de los hermanos de la misión metodista, ICCC Congress. participantes del Congreso de ICCC 2021. A nombre personal y de nuestra misión metodista independiente de Chile, saludamos fraternalmente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el Cuerpo Santo, reunido en el Congreso del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, 21ª, que se llama el SIC. Quienes por distintas causas no pudimos estar presentes, deseamos que cada uno de los participantes a estas santa convocatorias sean ricamente bendecidos en todas las riquezas espiritualmente durante este tiempo. Nuestras almas se suman a la distancia en oración para que cada mensaje en particular, como la comunión en general, sean de gran provecho y un refrigerio espiritual para quienes aman a nuestro Señor, que sin duda estará en medio vuestro y guiará por medio de su Santo Espíritu a esta asamblea, para edificar el remanente fiel en todo el mundo y renovación del llamado a la acción en defensa de la fe. Deseo compartir nuestra convicción en Cristo, quien es nuestro gozo y fortaleza de su pronto regreso por los suyos, esto para que sean renovados en nuestras fuerzas y nos provoquemos a vivir conforme la esperanza que está en nuestros corazones. A todos los que aman su venida, que así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén, como dice en Apocalipsis 7:12. En Cristo, el pastor David Horta Sepúlveda, superintendente de Chile y América Latina de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Let's go for the issue for today. Ya, ahora vamos a dar el sermón de hoy día. Justificación solo por fe en todos los tiempos. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, cuando tomamos la doctrina de la justificación, definitivamente estamos entrando en la teología. La palabra justificación proviene del griego, diakaio, que significa declarar justo a una persona. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 33, nos dice: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente.
En otras palabras, la justificación es un acto legal de Dios donde en forma instantánea nos declara justos delante de su presencia por la imputación de nuestra culpa en Jesucristo. Juan Calvino indicaba que la doctrina de la justificación era la principal bisagra sobre la cual gira la religión. Además explicó, a menos que cuál es su posición ante Dios, y cuál es el juicio que ejerce sobre usted, no tiene que establecerse su salvación o sobre el cual se pueda se explica en su capítulo 9, páginas 611 a 628, nos indica que la justificación es un acto judicial de Dios en el cual declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechos con respecto al pecador. Cuando hablamos de la salvación y usamos estas palabras teológicas, posiblemente alguien diga, no es la teología la que salva, solo salva a Cristo. Y esto es correcto. No vamos a poner nuestra confianza en nuestros libros de teología, nuestros credos o en nuestras confesiones de fe, por más importantes que ellas sean. Nosotros, al estudiar la justificación, vamos a profundizar en la obra que Cristo hizo y lo que Cristo hizo para nuestro beneficio. Es entonces que la doctrina de la justificación solo por la fe es de vital importancia para nuestros tiempos. La justificación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. En este versículo, Dios cuestiona a Habacuc sobre el orgullo, que los orgullosos, dice Dios, no están en lo correcto. Sus obras son vanas, están a un lado, mas el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una clara idea sobre la justificación. Y también tenemos que saber, en el Antiguo Testamento, solo fueron salvados por la fe, no por sus obras. Déjame darles algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham y David fueron justificados solo por la fe. Acerca de la justificación por la fe, vemos el caso de Abraham. Este hombre fue un destacado iniciador del pueblo hebreo. Fue llamado el amigo de Dios, como dice en Santiago 2:23. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sí, la vida de Abraham tuvo algunos puntos muy brillantes, pero también a veces extremadamente oscuros momentos. Pero todo lo que Abraham tuvo en su vida fue la gracia de Dios. Fue justificado por la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:1-3, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Aquí el apóstol asume el argumento para derribarlo.
Si Abraham fue justificado por sus buenas obras, podría jactarse de sus propios logros y no podría gloriarse en Dios. Solo las personas que son justificados por la gracia a través de la fe pueden gloriarse en Dios, que lo ha hecho todo. El apóstol Pablo compara con Génesis 15:6, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, hizo lo único que un hombre puede hacer sin hacer nada. Dios hizo una promesa a Abraham y él se comprometió a cumplirla. Abraham creyó en su corazón que Dios dijo la verdad y eso es todo. Otro hombre que el apóstol Pablo usa como ilustración es el rey David. Romanos 4:6-8. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Debemos resaltar que David vivió bajo la ley mosaica, pero no fue justificado ante Dios por guardar la ley. David fue justificado fuera de las obras. Como saben, el rey David fue la persona más miserable de la tierra. Fue culpable de adulterio con Betsabé y fue el responsable de la muerte del esposo de Betseba, Urías elitita. Vivía infeliz y bajo una gran convicción, a pesar de que era un creyente. Un creyente fuera de la comunión con Dios es de lo más miserable. Pero David puso la esperanza de su salvación perdonado y se basó en esta maravillosa verdad. Salmo 32 es un salmo de arrepentimiento y quiero leer los primeros 2 versículos. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. No pasó por alto este pecado. David estuvo bajo la mano disciplinaria de Dios por el resto de su vida. David nunca perdió su salvación. Vivió a la luz de la gracia de Dios. Dios no acreditaría el pecado a la cuenta. Ya había acreditado la justicia de Cristo a la cuenta de David. Y David tenía una posición perfecta ante Dios. Creía en Dios y su creencia fue contada como justicia. Ahora, la justificación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una clara idea sobre la justificación. El apóstol Pablo se esfuerza para explicarnos de la justificación en una clara declaración legal. Esto es bastante evidente cuando se contrasta la justificación con la condenación. Pablo dice en Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Condenar a alguien es declarar que esa persona es culpable. Condenar es declarar culpable
o digno de castigo. Justificar es declarar no culpable, o que la justicia no demanda castigo, o que la persona interesada no puede ser en justicia condenada. Lo opuesto a la condenación es la justificación, que en este contexto debe significar declarar que alguien no es culpable. Esto es también evidente en el hecho de que el acto de Dios de justificar se da al responder Pablo a la posibilidad de que alguien presente acusaciones o cargas en contra del pueblo de Dios. Una declaración así de culpabilidad no puede sostenerse ante la realidad de la declaración del Dios de justicia. Para tener una clara visión de cómo la justicia de Cristo nos fue imputada, debemos saber qué significa la imputación. Imputar viene del latín, que significa imputare. Y esto es atribuir a otro algún delito, culpa o acción. Esto fue lo que pasó a lo largo de la historia bíblica. Primero, cuando Adán pecó, su culpa nos fue imputada a nosotros. Dios, el Padre, lo vio como que nos pertenecía y por tanto lo hizo. Segundo, cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, nuestro pecado fue imputado a Cristo. Dios lo vio como que le pertenecía y Jesús pagó el castigo correspondiente. Ahora, vemos en la doctrina de la justificación algo similar por tercera vez. La justicia de Cristo es adjudicada a nosotros y por tanto Dios considera que nos pertenece. No es nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo la que nos es acreditada. El apóstol Pablo puede decir que Dios hizo que Cristo fuera hecho en 1 Corintios 1:30, más de Él sois vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría y justificación y santificación y redención. Pablo dice que su meta es ser encontrado en Cristo, pues no quiere, Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo sabe que la justicia que tiene delante de Dios no está basada en algo que Él haya hecho. Es la justicia de Dios que nos viene por la fe en Cristo Jesús. En Romanos 3:21-22 dice, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la fe y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos y hermanas, es fundamental para la esencia del Evangelio insistir en que Dios nos declara justo en base a nuestra condición. Real, de justicia o santidad. Actual condition. I like to present justification in the
order of salvation. Me gusta presentar la justificación dentro del orden hemos diseñado un gráfico. Se va a poner este gráfico enfrente aquí, al lado. Esto es reflejado en la Confesión de Fe de Westminster. Aquí está. Bueno, aquí en este vemos el orden del mundo, como dice en Efesios 1, 3 a 4, y como dice en 2 Tesalonicenses 2, verso 33. Segundo viene el llamamiento. Tú fuiste llamado por la predicación del Evangelio. Un día, tú fuiste llamado, como dice en Romanos 10, 14, versículo 14 a 15. Después, la regeneración. Ayer en la noche el pastor McKnight predicó acerca de muchas cosas que tenían que ver con la regeneración. Hermanos, ustedes han sido llamados por la predicación del Evangelio y usted fuiste regenerado por la obra de Dios. Después viene la conversión. La conversión viene por la fe y el arrepentimiento por medio de Jesús. El fe y arrepentimiento, como dice en Santiago 1, 18 y 1 Pedro 1, 23. Después, la justificación. Tú has sido justificado por las obras de Jesucristo en tu favor, como dice en Romanos 5, 10, 1 a 10. Adopción. Tú eres adoptado en la familia de Dios. Incluye fe y arrepentimiento. Esta es la adopción, como dice en Romanos 8, 15. La santificación. Hoy Dios está obrando en ti la santificación, como dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 a 24. Después, la perseverancia. Tú no te perderás. Dios te mantiene en su familia. 1 Juan 2, 19. Glorificación. Hermanos, hermanas, tú vas a ser glorificado cuando regrese Cristo. Como dice en 1 Corintios 15, del 12 a 14, y en Romanos 8, 23 y 30. Muchas veces la Biblia nos da en un orden o secuencia. Algunos aspectos de la salvación son consecuencias de cosas anteriores que sucedieron o que Dios ha hecho. Pero gran parte del proceso de salvación sucede progresivamente a medida que lo experimentamos en el tiempo. Muchos de estos aspectos ocurren simultáneamente o están involucrados en llegar a ser hijos de Dios. Por ejemplo, aparece que esto sucederá desde el llamamiento, la regeneración, la conversión, que incluye fe y arrepentimiento, justificación y adopción, suceda en forma simultánea. Ver el siguiente gráfico. Simultáneamente. Hermanos, en este punto, Luis Berkhoff clarifica: cuando hablamos de Ordo Salutis, no olvidamos que la obra de aplicar la gracia de Dios al individuo pecador es un proceso unitario, pero acentuamos solo el hecho de que se puede distinguir en el proceso varios movimientos, que la obra de aplicar la redención continúa en un orden definido y razonable, y que Dios no imparta la plenitud de salvación al pecador en un solo acto. No se olviden que la justificación es un acto legal de Dios.
donde en forma instantánea nos declara justos delante de su presencia, ya que nuestra culpa fue imputada a Jesucristo. En conclusión, hoy la doctrina de la justificación está bajo ataque de nuevo. Uno de los factores es la ignorancia de los cristianos en su conocimiento. Otro es la obra de los falsos profetas, dicen los líderes religiosos. En el siglo XVI, Martín Lutero tenía razón sobre la justificación, pero hoy no, eso dicen. En el Concilio del Vaticano y la Iglesia Católica Romana ha cambiado su doctrina de la justificación. El deseo de esta iglesia, de la Iglesia Romana Católica, es tener a las iglesias evangélicas juntas. Este deseo provocó una crisis radical dentro de las iglesias evangélicas. Debemos levantarnos, poniéndonos de pie en defensa de la verdadera fe. La justificación por la fe, por solo la fe, es el tema central y debe ser el tema central de nuestra predicación en cada momento. Finalmente, quiero terminar mi tema con las palabras del Dr. Karl McIntyre de su libro. Tuve el privilegio, cuando yo era muy joven, de conocer al Dr. Karl McIntyre. Dr. Karl McIntyre, en su libro La moderna Torre de Babel, dice: nos enfrentamos con la gran batalla en toda la historia de la Iglesia. Nadie puede evitarla. Es el este contra el oeste, dos mundos. Políticamente, la situación se refleja en el mundo protestante. Aquí también hay dos campos. De un lado están los cristianos que creen en la Biblia y sostienen la fe histórica cristiana y la conservación y establecimiento de las iglesias verdaderas. Por el otro lado están los que se llaman cristianos, junto con muchos otros creyentes que están confusos o engañados y que se han cobijado en una iglesia inclusivista con varios evangélicos. La una se llama la Nueva Reforma o la Reforma del siglo XX, la otra el movimiento ecuménico. Al momento presente, las fuerzas que representan la negación y el rechazamiento de la fe están en posesión de un campo mayor y ayudan al este, mientras que los que se mantienen fieles a la enseñanza de la Biblia son un grupo menor y defienden las trincheras en el oeste. Estos dos grupos están trabajando en el conflicto. Es una lucha para conservar no solo la fe cristiana, sino también todas las libertades humanas. Ambos grupos aparecen en el mundo al mismo nivel. Hermanos queridos, hermanas queridas, estas palabras que yo leí fueron publicados en 1949, hace 74 años, mucho tiempo. Pero esta es nuestra herencia del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, el SIC. Y sus sucursales, como la DIC en Sudamérica, ICF, y en diferentes países diferentes y alrededor del mundo, hermanos y hermanas que están alrededor del mundo. Hermanos, sigamos en la batalla, en defensa de la verdadera fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén.
Me gustaría agradecer al hermano Gisbert por dos cosas diferentes. Predicó en inglés. El problema es que los que hablan inglés no saben tanto cómo encontrar las traducciones como los que hablan español. Não fazem muito bem com tradução. Melhor